Desde tiempos antiguos, antes incluso de que existieran los libros que hoy llamamos clásicos espirituales, el ser humano ha luchado con el mismo enemigo silencioso, la tormenta de la mente. Esa tormenta que nadie invita, pero que llega sin pedir permiso, que no pregunta si es buen momento, si estamos en calma, si queremos estar en paz. Simplemente aparece, como una ráfaga de viento que levanta polvo y rompe la serenidad del alma. Quizás te ha sucedido más de una vez. Estabas intentando orar, cerrar los ojos un instante, buscar ese punto íntimo donde esperas encontrarte con Dios. O tal vez estabas haciendo algo cotidiano, una tarea doméstica, un descanso breve en medio del día. Y de pronto, sin aviso, una preocupación se abre paso. Un temor escondido, un juicio que ni siquiera pensabas que tenías dentro, una imagen que interrumpe la quietud. Así, en un segundo, lo que era silencio se convierte en ruido. Lo que era claridad se transforma en un torbellino. Lo que era confianza comienza a agrietarse. La mente, como un mar inquieto, levanta olas que golpean el corazón. Y tú no sabes si esa ola es pequeña o enorme, si pasará rápido o si te arrastrará durante horas. Esta experiencia es universal. No importa la edad, la cultura, el país, el nivel espiritual o la vida que llevemos. Todos conocemos la sensación de perder la paz interior porque un pensamiento, solo uno, abrió la puerta a un ejército entero. Pensamientos que llegan como visitantes sin invitación, que se sientan en el salón del alma sin pedir permiso, que levantan la voz aunque no los queramos escuchar. Y lo más doloroso es que muchas veces llegan precisamente en los momentos en los que más buscamos a Dios, en la oración, en la reflexión, en la quietud. Parece injusto, parece irónico, parece que cuanto más necesitamos silencio, más ruido aparece. Pero esta lucha no es un castigo, no es señal de debilidad espiritual, es parte de lo humano. Nuestro cerebro está diseñado para sobrevivir, no para estar en paz. Produce alertas, escenarios, miedos, y sí, que intentan protegernos, pero que muchas veces solo crean confusión. El cerebro trabaja como si todavía viviéramos en un bosque lleno de peligros, y por eso lanza pensamientos como flechas, incluso cuando estamos buscando la presencia de Dios, y no una estrategia de supervivencia. Por eso es tan importante recordar esta verdad. No estás solo. Lo que tú vives en tu interior lo han vivido millones antes que tú. Lo vivieron hombres y mujeres santos que parecían tener una serenidad inquebrantable, pero que en realidad lucharon con tormentas tan intensas como las que tú enfrentas hoy. Entre esos grandes maestros del alma se encuentra una mujer extraordinaria, cuya experiencia sigue iluminando a creyentes y buscadores en todo el mundo. Santa Teresa de Jesús, también llamada Teresa de Ávila. Santa, mística, doctora de la Iglesia, guía espiritual, pero, ante todo, mujer humana. Con una mente tan inquieta como la tuya, con pensamientos que la perseguían como un enjambre de insectos. Ella misma confesaba que durante años su interior era como un hormiguero desordenado, donde ideas, distracciones y temores se movían sin control. No hablaba desde la teoría, hablaba desde la herida, desde años de oración interrumpida, de desánimo, de sentir que su mente era un aula llena de voces que no dejaban entrar la voz de Dios. Reconocía que muchas veces se sentía frustrada, incapaz de sostener un solo minuto de quietud sin que apareciera una interrupción. No se presentaba como un alma perfecta, sino como una luchadora que aprendió a transformar esa batalla en un camino. Y justamente esa sinceridad la vuelve actual, porque si una santa, una mística, una mujer con una profundidad espiritual inmensa sufrió por el ruido interior, ¿cómo no lo vamos a sufrir nosotros? Si ella recorrió un camino de búsqueda para encontrar un método que le permitiera atravesar esos pensamientos sin perder el centro,
¿No es ese el camino que también necesitamos hoy? Santa Teresa nos ofrece una visión poderosa del alma humana. En su obra más famosa, Las Moradas, o El Castillo Interior, describe la dimensión interior como un palacio hecho de luz, cristal y belleza. Cada persona, decía, es como un castillo inmenso con muchas habitaciones. En el centro vive Dios, brillante como un sol. Pero en las primeras habitaciones, en la periferia, donde vivimos la mayor parte del tiempo, hay criaturas pequeñas, reptiles, ruidos, sombras. Esas criaturas no son monstruos misteriosos, son nuestros pensamientos dispersos, preocupaciones pequeñas pero constantes, temores diminutos pero insistentes, imaginaciones que se cuelan sin permiso, animalitos, como ella los llamaba, que rondan y molestan, pero que no tienen poder sobre el centro del alma a menos que nosotros les demos acceso. Esa imagen del castillo es fundamental, porque nos recuerda que el ruido no define quiénes somos. Puede estar en la periferia de la mente, pero no toca el santuario del alma donde habita Dios. Y también nos recuerda que no necesitamos destruir esos animalitos, sino aprender a caminar hacia habitaciones más profundas. Y aquí aparece la gran promesa del camino teresiano. Existe un método para atravesar la tormenta sin hundirse en ella. No se trata de luchar con fuerza contra los pensamientos. No se trata de obligar al cerebro a callar. No se trata de fingir que no existe ruido. Al contrario, se trata de un camino suave, espiritual, profundo. Un camino que Teresa descubrió a través de una vida entera. 5 movimientos interiores que cualquier persona puede aprender. Reconocer los pensamientos sin condenarse. Recolectar suavemente la atención hacia el interior. Recordar la presencia viva de Cristo en el alma. Entregar los pensamientos con humildad para que Él los transforme. Perseverar cada día en esta práctica. Estos pasos no solo calman la mente, transforman la relación que tenemos con ella. Transforman la manera de orar, de vivir, de enfrentar dificultades. Transforman la visión de nosotros mismos y de Dios. Este video recorrerá exactamente ese camino. Primero te mostraré cómo Teresa vivió la tormenta interior. Luego entenderemos qué es el recogimiento interior. Después, profundizaremos en cada uno de los 5 pasos. Más tarde exploraremos los frutos de este método. Finalmente, veremos cómo integrarlo en la vida diaria. Y te invitaré a continuar este camino interior junto a nuestra comunidad. Lo que vas a escuchar no es historia, es guía práctica. Es posibilidad real. Y si abres el corazón, puede cambiar tu vida interior para siempre. Cuando uno empieza a observar con honestidad lo que sucede en su mente, descubre algo desconcertante. Los pensamientos no piden permiso. Surgen sin invitación, irrumpen sin aviso, cambian de forma, se multiplican, desaparecen y vuelven como si tuvieran vida propia. Podemos estar tranquilos un minuto y, en cuestión de segundos, sentirnos atrapados por una oleada de inquietud que nadie provocó desde afuera. El simple recuerdo de una conversación, una frase escuchada al pasar, una sensación incompleta, basta para que el alma pierda el equilibrio. Y cuanto más intentamos forzar el silencio, más ruido aparece. Parece una paradoja, pero es exactamente lo que muchos viven en secreto. Una batalla que no se ve desde fuera, pero que desgasta profundamente. Conocer esta fragilidad humana no debería avergonzarnos. Al contrario, debería recordarnos que es parte de nuestra naturaleza. El cerebro está hecho para funcionar, analizar, prever, proteger. No sabe quedarse quieto por sí mismo. La actividad constante es su instinto primario. Y por eso reacciona con pensamientos incluso cuando buscamos silencio. Esa reacción no es un pecado, ni un fallo, ni una señal de poca fe. Es simplemente el funcionamiento del ser humano. Y, sin embargo, esta verdad tan simple suele olvidarse.
Terminamos creyendo que la espiritualidad debería darnos una mente impecable, cuando la realidad espiritual es justamente lo contrario. Aprender a caminar hacia Dios a través de la mente inquieta, no después de eliminarla. Aquí es donde la figura de Santa Teresa de Jesús brilla con una fuerza especial. Ella conoció esta lucha desde dentro. No hablaba como una maestra que contempla el alma desde lejos, sino como alguien que atravesó el campo de batalla interior durante largos años. En sus escritos confiesa que su mente se dispersaba con facilidad, que las distracciones la perseguían incluso cuando deseaba orar con sinceridad. No ocultaba su vulnerabilidad. No se avergonzaba de reconocer que había momentos en los que su imaginación le hacía guerra. Esa transparencia la hace profundamente cercana a nosotros. Santa Teresa describe su interior como un lugar lleno de movimientos desordenados, comparándolos con insectos que zumban, se cruzan y no dejan reposar. Estas imágenes no son exageraciones poéticas, son retratos exactos de la experiencia humana. Ella veía cómo un pensamiento pequeño podía desencadenar una cadena de otros, hasta crear un torbellino entero. Y, como muchos hoy, también intentó combatirlos a la fuerza. Trató de expulsarlos con dureza, de reprimirlos, de enfrentarlos como si fueran enemigos que debía vencer. Pero esa estrategia no daba fruto. Cuanto más intentaba imponer silencio, más fuerte era el ruido. Fue entonces cuando comprendió algo que transformaría toda su vida espiritual. La mente no se vence a gritos. No se conquista obligándola a callar. No se aplasta con disciplina violenta. El verdadero camino es otro, un movimiento suave, interior, que no niega la existencia de los pensamientos, sino que cambia la relación con ellos. De esa intuición nacen las bases del método que luego enseñaría a sus hijas carmelitas y que hoy sigue guiando a miles de personas. Un camino que no elimina la tormenta, sino que te enseña a caminar hacia un terreno donde la tormenta pierde poder. Para explicar este proceso, Teresa utiliza una de las imágenes más hermosas de la tradición espiritual: el castillo interior. Cada alma, dice, es como un palacio inmenso hecho de luz, con muchas habitaciones. En las primeras moradas viven las distracciones, los apegos, los miedos, los recuerdos que regresan una y otra vez. Estas moradas no son malas en sí mismas, pero están llenas de criaturas pequeñas que inquietan. Sin embargo, cuanto más se avanza hacia adentro, más silencio aparece. En el centro del castillo, en lo profundo donde nada externo llega, habita Dios. Es un espacio luminoso, donde la tormenta no tiene acceso. La gran enseñanza de Teresa es esta: no puedes evitar las primeras moradas, pero tampoco estás condenado a vivir para siempre en ellas. La clave está en aprender a caminar desde la periferia hasta el centro. Y ese movimiento no se hace de golpe. No se logra con fuerza bruta. Se aprende, como se aprende a respirar, como se aprende a caminar, como se aprende a amar. Un paso, luego otro. Un acto interior, luego otro. Y así, suavemente, el alma se habitúa a entrar en su propio castillo y encontrar allí la paz que no depende del mundo exterior. Ese camino interior se resume en los 5 movimientos esenciales del método teresiano. 1. Reconocer sin condena lo que aparece. 2. Reunir la atención hacia adentro con suavidad. 3. Recordar la presencia viva de Cristo en el alma. 4. Entregarle pensamientos y emociones para que Él los transforme. 5. Perseverar con fidelidad todos los días. Cada uno de estos pasos será explicado más adelante, pero es importante entender aquí que no son técnicas aisladas. Son movimientos conectados entre sí, que forman un camino. Un camino que Teresa recorrió lentamente, con tropiezos, con dudas, con sequedades y con momentos de luz. Un camino real, honesto y profundamente humano.
La función de este primer capítulo es abrir la puerta, mostrar que la lucha es común, recordarte que no estás roto, que no eres incapaz, que no eres menos espiritual por tener pensamientos molestos, que la tormenta no es un obstáculo para la vida interior, sino el inicio de ella. Porque la espiritualidad auténtica no consiste en eliminar el ruido, sino en aprender a encontrar a Dios a pesar de él, o incluso a través de él. En este video, seguiremos exactamente el orden que Santa Teresa propondría si estuviera hablando contigo hoy. Primero, comprender la naturaleza de la lucha. Luego, descubrir cómo ella misma encontró un nuevo camino. Después, aprender uno por uno los pasos del método. Más tarde, reconocer los frutos que aparecen cuando se practica. Y finalmente, integrar todo esto en la vida cotidiana para vivir desde el centro del alma, incluso en medio del ruido del mundo. La promesa es simple y profunda. Si sigues este camino con humildad, tu vida interior cambiará para siempre. No porque el mundo será más silencioso, sino porque tú aprenderás a escuchar desde un lugar donde la tormenta ya no gobierna. La esencia del recogimiento interior. El corazón del camino teresiano. Cuando uno mira la vida de Santa Teresa con atención, descubre que su sabiduría no nació de teorías ni de lecturas, sino de una lucha interior tan intensa como la que muchos vivimos hoy. Ella no llegó a la serenidad espiritual de un momento a otro. Su camino fue largo, lleno de tropiezos, lleno de intentos fallidos, lleno de horas donde buscaba a Dios, y lo único que encontraba era ruido. Es precisamente esa experiencia la que convierte su enseñanza en algo tan valioso. Habla desde la herida y desde la curación, desde el caos y desde la luz, desde la realidad humana y desde la gracia. 2.1. La historia de su lucha, vórtices de energía y una mente que no se aquietaba. Teresa describe con claridad cómo su mente parecía ser un torbellino constante. A veces hablaba de vientos interiores que la arrastraban, incluso cuando intentaba orar. En otros momentos comparaba sus pensamientos con moscas ruidosas, hormigas inquietas o corrientes de agua desordenadas. No exageraba. Para ella, la oración muchas veces era un campo de batalla. Imaginaba a Dios esperando en el silencio, pero ella no podía alcanzarlo porque su mente, en lugar de quedarse quieta, saltaba de un recuerdo a otro, de un miedo a otro, de una fantasía a otra. Durante años intentó solucionar este problema con fuerza. Trataba de concentrarse a toda costa, como si la intensidad pudiera vencer a la dispersión. Cuando los pensamientos venían, ella los atacaba. Cuando una distracción surgía, se reprendía. Cuando la imaginación se desbordaba, sentía culpa. Creía que si insistía lo suficiente, el ruido se callaría. Pero lo único que lograba era incrementar su agotamiento. Cuanto más peleaba con los pensamientos, más fuerza parecían tener. Su mente, lejos de rendirse, respondía con más caos. Esta lucha provocaba en ella sentimientos de culpa muy profundos. Llegó a pensar que tal vez no estaba hecha para la oración, que quizás era demasiado imperfecta, demasiado débil, demasiado distraída. Se preguntaba una y otra vez por qué no podía simplemente poner la mente en blanco, como ella misma decía. Pero ese deseo de perfección interior no hacía más que añadir tensión. Cada intento fallido se convertía en una herida más. Cada distracción alimentaba la sensación de fracaso. Hasta que un día comprendió algo decisivo. La lucha violenta contra la mente solo genera más desorden. Fue una revelación profunda. Se dio cuenta de que estaba intentando domar a la mente como si fuera un animal salvaje, y que este método no hacía más que enfurecerla. Entendió que el problema no era tener pensamientos, sino la manera en que intentaba eliminarlos. Descubrió que el alma no se abre a Dios por medio de la fuerza, sino por medio de la suavidad. Y ese descubrimiento marcó un antes y un después
en su camino espiritual. 2.2. La metáfora de la casa con ventanas abiertas. Para explicar esta intuición, Teresa utilizó una imagen simple, pero profundamente iluminadora. El alma es como una casa. Si todas las ventanas están abiertas, inevitablemente entrará polvo, ruido, insectos y corrientes de aire. No porque la casa esté dañada, sino porque así funciona el entorno. En términos espirituales, los pensamientos son como ese polvo y esos insectos. Aparecen simplemente porque la mente está abierta al mundo. No es un signo de debilidad, ni de falta de fe, ni de poca espiritualidad. Es parte de la naturaleza humana. Esta metáfora es liberadora porque nos ayuda a ver la verdad desde otra perspectiva. Muchas personas se desesperan al descubrir que en la oración entran pensamientos inesperados, o que la mente produce ideas extrañas en el momento más sagrado. Pero si entendemos la dinámica natural del alma, comprendemos que no hay razón para asustarse. Teresamente hablando, si las ventanas están abiertas, es normal que algo entre. Lo importante no es impedir completamente la entrada del ruido, sino aprender a cerrar algunas ventanas interiores para crear un espacio de recogimiento. Además, Teresa insiste constantemente en que los pensamientos en sí mismos no tienen poder. Son movimientos pasajeros, sombras, ecos. Pero si les prestamos demasiada atención, se multiplican. Si luchamos contra ellos como si fueran enemigos, se fortalecen. Y si los tratamos como señales de fracaso espiritual, nos llenamos de culpa. Por eso su enseñanza cambia radicalmente la base de la vida interior. Los pensamientos no definen el estado del alma, solo revelan que estamos vivos. 2.3. El giro fundamental, no expulsar, sino redirigir. El gran cambio en la vida espiritual de Teresa ocurrió cuando comprendió que la clave no estaba en expulsar los pensamientos, sino en redirigir la atención. El problema no era el pensamiento en sí, sino el lugar donde ella ponía su mirada interior. Mientras más luchaba por eliminar una idea, más se ataba a ella. Mientras más intentaba ignorarla, más se intensificaba. Era como intentar olvidar una melodía, repitiéndola mentalmente. El esfuerzo mismo la hacía más fuerte. Entonces descubrió algo completamente distinto. La mente no se apaga, pero sí puede ser guiada. El alma tiene la capacidad de dirigir su atención hacia el centro, hacia un punto más profundo que cualquier pensamiento. Ese movimiento interior, pequeño, suave, casi imperceptible, es el inicio del recogimiento. No es un acto de fuerza, sino un acto de libertad. No es un rechazo, sino una elección. No consiste en empujar el pensamiento hacia afuera, sino en inclinar el corazón hacia adentro. Ese es el giro que transformó la vida de la santa y que puede transformar también la nuestra. La atención es más poderosa que los pensamientos. Lo que miras, crece. Lo que ignoras con serenidad, se debilita. Lo que entregas, pierde poder sobre ti. Y lo que recoges hacia adentro, se convierte en camino hacia Dios. 2.4. ¿Qué es realmente el recogimiento interior? Aquí llegamos al núcleo de esta enseñanza. El recogimiento interior no es una técnica psicológica, no es un ejercicio de relajación, no es un intento de vaciar la mente. Es un movimiento espiritual profundo, una orientación del alma que reúne sus facultades dispersas: la memoria, la imaginación, el entendimiento, la voluntad, y las dirige hacia un único punto: la presencia viva de Cristo dentro del alma. Para Teresa, esta verdad era fundamental. Dios no está lejos. No hay que buscarlo en visiones, ni en sentimientos elevados, ni en experiencias extraordinarias. Él está dentro. Habita en el castillo del alma. Y el recogimiento es el acto de volver a Él. No es silencio vacío, sino silencio habitado. No es introspección psicológica, sino presencia espiritual. No es aislamiento, sino encuentro.
El recogimiento es, por tanto, un regreso al centro, un retorno amoroso hacia el lugar donde el alma y Dios se encuentran. No importa cuántos pensamientos rodeen ese centro, no importa cuántas distracciones aparezcan en la periferia, no importa cuánta inquietud esté en las primeras habitaciones. En lo profundo, Cristo mora. El recogimiento es mirar hacia allí, la suavidad del camino y la preparación para los 5 movimientos. El recogimiento interior, tal como lo entiende Santa Teresa, no se parece en absoluto a las prácticas que hoy en día se venden como soluciones rápidas para calmar la mente. No es un truco mental, ni un ejercicio de autodisciplina, ni una técnica para desconectarse del mundo. Es un modo de vivir, una disposición del corazón, una forma de caminar hacia adentro con reverencia. Y lo más importante, es un movimiento que nace del amor, no del control. Por eso ella insiste en que solo puede comprenderse desde la experiencia, no desde la teoría. 2.5. La suavidad del recogimiento. Un movimiento, no una lucha. Mientras más avanzaba en su camino, Teresa descubría que la suavidad es más transformadora que la fuerza. Es fácil confundir recogimiento con una especie de concentración intensa, como si uno debiera fijar la mente con rigidez para que no se disperse. Pero ella advierte que ese tipo de esfuerzo genera tensión, angustia y frustración. La mente, cuando se la obliga, se resiste. La imaginación, cuando se la oprime, se revela. La interioridad no florece en un clima de violencia. Teresa comenzó a hablar entonces de un movimiento sutil: recoger, reunir, inclinar. Es un gesto más parecido a acercar una vela hacia el fuego que a empujar una piedra. Se parece más a cerrar suavemente una puerta que a intentar bloquear un río. Es un retorno, no un combate. Esa es la esencia del recogimiento: un retorno hacia adentro, un retorno hacia el centro, un retorno hacia Dios. Para diferenciarlo de las prácticas de nuestra época, es necesario profundizar. Muchas corrientes modernas de atención plena buscan observar los pensamientos, aceptar sin juzgar, mantenerse en el presente. Son herramientas útiles en ciertos contextos psicológicos, pero Teresa va mucho más lejos. El recogimiento interior no es simplemente observar, es orientar. No es simplemente aceptar, es ofrecer. No es simplemente estar presente, es estar presente ante Dios. La gran diferencia es la finalidad. El mindfulness contemporáneo busca bienestar, equilibrio emocional, claridad mental. El camino teresiano busca transformación espiritual, unión, encuentro. No se trata de reducir la actividad cerebral, sino de llevar el alma a su morada natural. No se trata de lograr un estado neutro de conciencia, sino de abrirse a la acción divina en lo más profundo del ser. El centro del recogimiento no es la mente, es Cristo vivo en el alma. Y por eso Teresa repite incansablemente que el recogimiento no es técnica, es gracia que se acoge, es un sí que se pronuncia con libertad. Es una colaboración suave entre el alma y Dios, donde el alma pone su esfuerzo mínimo, la intención, la atención, la entrega, y Él hace lo demás. Es un acto de humildad, no de perfección. Es un acto de confianza, no de dominio. La ternura como fuerza espiritual. Una de las ideas más revolucionarias de Teresa es que la ternura tiene poder. Ella invita a tratar el alma como a una niña pequeña que necesita ser guiada, no como a un soldado que debe ser disciplinado. Cuando la mente se dispersa, en vez de golpearla con reproches, invita a atraerla con amor. Ven aquí, vuelve al centro, vuelve a tu Señor. Este gesto, que parece tan simple, tiene un fundamento espiritual profundo. El alma se abre más fácilmente a Dios cuando se siente tratada con delicadeza. La dureza interior genera barreras, la suavidad las derrite. Esta visión transforma radicalmente la experiencia espiritual.
deja de ser una lucha constante contra pensamientos y emociones y se convierte en un camino acompañado, donde incluso las distracciones se vuelven oportunidades para regresar a Dios. Cada vez que la mente se marcha, es un llamado a volver. Y ese volver, cuando se hace con humildad, es ya un acto de oración. Esta perspectiva disipa la culpa, reduce la ansiedad y permite que la vida interior sea un espacio de consuelo, no de tensión. 2.6. La preparación esencial para los 5 movimientos. Antes de entrar en los 5 pasos del método, es imprescindible comprender por qué esta enseñanza es la base que lo sostiene todo. Sin esta visión, los pasos se convierten en ejercicios mecánicos. Con esta visión, se convierten en puertas que conducen a una verdadera transformación interior. El recogimiento no es algo que se añade a la vida. Es el marco desde el cual se vive todo lo demás. Teresa sabía que el alma humana está compuesta por muchas capas. La imaginación, la memoria, los sentidos, los afectos, los deseos, la voluntad. Todas estas fuerzas se mueven con independencia, a veces en direcciones opuestas. Cuando estas facultades están dispersas, el alma se siente fragmentada, pero cuando se orientan hacia un mismo punto, surge la unidad. Ese es el propósito del recogimiento, unificar el alma alrededor de su centro. Por eso los 5 movimientos no pueden comprenderse sin esta preparación. Cada uno de ellos depende de la actitud interior que hemos descrito. La suavidad, la no violencia, la orientación hacia Dios, la humildad, la confianza. Si uno intenta aplicar los pasos con dureza, terminan perdiendo su esencia. Si uno los convierte en técnicas, se vuelven estériles. Pero si se viven como movimientos del alma que responde al llamado de Dios, se vuelven fecundos. El alma como espacio de encuentro. Teresa insiste en algo fundamental. El recogimiento no es introspección psicológica. No se trata de analizar sentimientos, ni de observar el flujo mental, ni de examinar el propio interior con lupa. Es un acto relacional. El alma se recoge porque está respondiendo a una presencia. Se reúne porque está siendo llamada. Se vuelve hacia adentro porque allí habita alguien. Esta diferencia es crucial. La vida interior no es un diálogo del alma consigo misma, sino un diálogo con Dios. Y este diálogo requiere silencio, atención, disposición, pero sobre todo, amor. El recogimiento prepara el terreno. Es como arar la tierra, retirar piedras, suavizar la superficie para que la semilla pueda germinar. Dios es quien siembra, quien riega, quien hace crecer. Pero el alma debe ofrecer un espacio donde la gracia pueda actuar. Sin recogimiento, el alma permanece en la superficie, donde el ruido domina. Con recogimiento, se abre paso a las moradas interiores, donde el espíritu obra con libertad. La importancia de esta base para el camino espiritual. Sin esta comprensión, muchos abandonan la oración porque creen que tener pensamientos dispersos es un fracaso. Otros se desesperan porque no logran la tranquilidad que imaginan necesaria. Otros sienten que la oración es imposible porque no pueden controlar su mente. Teresa desmonta todas esas creencias. En su visión, la oración verdadera es precisamente el movimiento que ocurre mientras el alma aprende a recogerse. No hay que esperar a que la mente se calme para orar. La oración es el proceso mediante el cual la mente empieza a encontrar calma. Esta enseñanza cambia por completo la perspectiva, libera, sana, abre puertas, permite que incluso los más inquietos encuentren un camino, porque el recogimiento no depende del temperamento, ni del nivel espiritual, ni de la experiencia previa. Depende del deseo, depende de la intención, depende de la respuesta interior a la presencia de Dios. Y ahora, con esta base, podemos entrar en los 5 movimientos. Ahora el alma está preparada.
Ahora el lenguaje de Teresa empieza a resonar. Ahora el camino interior puede desplegarse sin confusión. Lo que viene a continuación no son técnicas, sino invitaciones. No son instrucciones rígidas, sino gestos espirituales profundos que nacen del encuentro entre el alma y Dios. Los 5 movimientos del método, una práctica profunda y transformadora. Llegamos ahora al corazón del camino teresiano. Los 5 movimientos interiores que permiten al alma atravesar la tormenta mental sin sucumbir a ella. Cada uno de estos pasos no es una técnica mental, sino un gesto espiritual. Son movimientos suaves, intencionados, que cambian la dirección interior del alma. No se hacen con tensión, sino con disposición. No se practican con prisa, sino con profundidad. Y lo más importante, no buscan suprimir pensamientos, sino conducirlos hacia un encuentro con Dios. Estos 5 pasos nacen directamente de la experiencia de Santa Teresa. Son la destilación espiritual de años de búsqueda, lucha, lágrimas, descubrimientos y gracia. Cada paso tiene un sentido, un propósito y una fuerza transformadora. Y juntos forman un itinerario práctico y accesible para cualquier persona que desee entrar en la vida interior. Paso 1. Reconocer sin juzgar. Ver la nube sin convertirse en ella. El primer movimiento es el más sencillo y a la vez el más decisivo. Reconocer el pensamiento sin condenarse. La mayoría de las personas, cuando notan una distracción, reaccionan con frustración. Surge la típica cadena interior. Ya me distraje otra vez. ¿Por qué no puedo concentrarme? Seguro nunca voy a aprender a orar. Estas frases que parecen pequeñas abren la puerta a una avalancha de autocrítica. La distracción original, que era solo una nube pasajera, se convierte en tormenta porque el alma la envuelve con culpa, con vergüenza o con exigencia. Teresa lo sabía bien. Su primera lucha no era contra el pensamiento, sino contra el sentimiento de fracaso que venía después. Por eso enseña que el alma debe aprender a mirar el pensamiento como una nube que pasa por el cielo. La nube no es tú. La nube no daña el cielo. La nube simplemente cruza. También utiliza la imagen del huésped inesperado, alguien que entra en la casa sin ser invitado, pero que tampoco merece violencia. Puedes reconocerlo sin hacer escándalo. Puedes verlo y dejarlo ir. Otra metáfora teresiana es la del síntoma. Un pensamiento inquieto no es una amenaza, es un síntoma de que la mente está viva, activa, sensible. El problema no es la nube, ni el huésped, ni el síntoma. El problema aparece cuando el alma interpreta esa aparición como un fallo espiritual. Aquí se corta la cadena tóxica. Pensamiento, culpa, más pensamientos. Reconocer sin juzgar es un acto poderoso. Es mirar el pensamiento y decir, lo veo, sé que está aquí, pero no soy él, y no necesito tratarlo como un enemigo. Es el inicio de la libertad interior. Paso 2. Recogimiento inmediato. Cerrar ventanas, reunir pétalos, cambiar de canal. Una vez que el pensamiento es reconocido sin violencia, llega el segundo movimiento, redirigir la atención hacia adentro. Este es el gesto más teresiano de todos, el núcleo del recogimiento interior. No se trata de expulsar la distracción, sino de inclinar suavemente el corazón hacia el centro. Teresa utiliza diversas imágenes para explicar este movimiento. Cerrar ventanas. Si las ventanas están abiertas, el viento entra, el ruido entra, los insectos también. El recogimiento inmediato es como cerrar una ventana interior para proteger el silencio. Recolectar flores en un ramo. La mente tiene pensamientos dispersos como pétalos sueltos. El alma los reúne suavemente, los acerca al centro y los ofrece a Dios. Cambiar de canal. Si un canal muestra ruido o confusión, no luchas contra el programa. Simplemente cambias de canal. La atención funciona igual. No eliminas la imagen. La sustituyes. Este movimiento es breve.
casi imperceptible, pero poderoso. Es como tomar el timón del alma y girarlo unos grados hacia el interior. No luchas contra la distracción, eliges una dirección diferente. Aquí nace la paz. Paso 3. Oración de presencia. El silencio habitado. El tercer paso es la esencia del camino teresiano, la oración de presencia. No es una oración de palabras, no es recitar frases largas, no es explicarle nada a Dios, es simplemente estar ante Él. Teresa dice que el alma debe mirar al que mira, un gesto profundamente contemplativo. No se necesita belleza verbal, se necesita sinceridad. Un corazón que se vuelve hacia Dios con un gesto interior, basta. Las oraciones breves que ella recomendaba eran como suspiros. Señor, aquí estoy. Jesús, tú dentro de mí. Mi Dios, mi centro, habita en mí. Te busco. Estas frases funcionan como anclas que fijan la presencia en el alma. Pero lo esencial no es la palabra, sino la atención. La oración de presencia es como abrir la puerta del santuario interior, la habitación más profunda del castillo donde mora Cristo. Allí no hay discursos, solo hay encuentro. Esta oración convierte el recogimiento en relación. El alma deja de mirarse a sí misma y mira a Dios. La atención deja de dispersarse y se vuelve receptiva. Aquí nace el silencio pleno, no vacío, sino habitado por una presencia real. Paso 4. Entregar los pensamientos. Poner la piedra en manos del Padre. El cuarto paso es uno de los más transformadores. Entregar a Dios aquello que inquieta. No se trata de controlar pensamientos, emociones o temores. Se trata de ofrecerlos como un acto de humildad. Teresa utiliza una imagen hermosa. Un niño pequeño que lleva una piedra demasiado pesada. El niño intenta cargarla, se esfuerza, tropieza, se lastima. Pero cuando se la entrega al Padre, ya no tiene peso. El alma hace lo mismo. Toma el pensamiento, grande o pequeño, doloroso o confuso, y lo coloca en las manos de Dios. Es un gesto interior, no físico. Puede decirse en un susurro espiritual: Señor, te entrego esto. Recibe este pensamiento. Haz tú lo que yo no puedo hacer. Cada entrega rompe la ilusión del control y abre espacio para la acción divina. La mente no se calma por fuerza, sino por entrega. Las preocupaciones no se disuelven por análisis, sino por ofrecimiento. El alma encuentra descanso porque deja de cargar aquello que nunca estuvo llamada a sostener sola. Paso 5. Perseverancia y ritmo. Cultivar el jardín del alma. El último paso es la clave que hace que los anteriores florezcan. La perseverancia. El recogimiento no es un acto aislado, es un ritmo, un hábito, una danza interior que se aprende con el tiempo. Teresa insistía en que la fidelidad cotidiana transforma más que los momentos intensos. Ella comparaba la vida interior con un jardín. Las semillas necesitan constancia. El agua necesita repetición. El sol necesita tiempo. Un jardín no florece por una sola lluvia, sino por un ritmo constante. Lo mismo sucede con el alma. El recogimiento no aparece por arte de magia, sino por una práctica suave, diaria, humilde. Los dos errores más comunes aquí son la violencia interior, que busca resultados rápidos, la desesperación, que renuncia cuando no ve progreso inmediato. La vida espiritual no obedece al reloj humano, obedece al ritmo de Dios. La perseverancia abre caminos donde el alma creía que no existían. La constancia crea raíces. La suavidad rompe piedras. La fidelidad da frutos invisibles al principio, pero eternos en su profundidad. La integración profunda de los 5 movimientos. Un camino interior completo. Habiendo recorrido la explicación esencial de cada uno de los 5 movimientos, es momento de profundizar en cómo se viven, cómo se sienten, cómo se integran dentro del día a día y por qué, cuando se unen, se convierten en un auténtico camino espiritual.
Cada paso, por sí solo, ya tiene un poder transformador, pero cuando se enlazan uno tras otro, como cuentas de un rosario interior, actúan como un sendero sólido que guía al alma incluso en sus momentos más oscuros. La vida espiritual no es lineal. Hay días de luz y días de sombra. Hay momentos de claridad y otros en los que la mente se convierte en un laberinto. Por eso Teresa insiste tanto en la importancia de tener un método, un modo concreto de responder a todo lo que aparece en la vida interior. El método no es una estructura rígida, sino un mapa que permite al alma saber dónde está y hacia dónde dirigirse. Profundizando en el paso 1. Reconocer sin juzgar. Reconocer un pensamiento sin juzgarlo parece simple, pero es una revolución interior. En nuestra cultura estamos acostumbrados a reaccionar de inmediato. Asociamos distracción con debilidad, miedo con fallo, pensamientos incómodos con falta de control. Teresa rompe con esa lógica. Ella enseña que el alma crece cuando puede mirar lo que sucede dentro sin miedo y sin condena. Al reconocer un pensamiento sin juzgarlo, el alma recupera su libertad. No se identifica con la nube. No se identifica con el huésped. No se identifica con el síntoma. Lo observa como quien ve pasar a alguien por la calle. Aparece, se mueve, desaparece. La libertad interior nace en ese espacio, entre el pensamiento y la reacción emocional. Ese espacio, que al principio parece pequeño, se amplía con la práctica. Y allí, en ese espacio, entra Dios, profundizando en el paso 2. Recogimiento inmediato. El recogimiento inmediato es como un arte sutil que el alma aprende con el tiempo. No siempre se siente igual. Algunas veces ocurre con facilidad. La atención vuelve al centro casi de manera natural, como si una corriente suave la guiara. Otras veces, en medio de tormentas más intensas, parece más difícil. Pero incluso entonces, el alma puede hacer un pequeño movimiento, mínimo, casi imperceptible, que basta para crear un cambio interior. La imagen de cerrar las ventanas ayuda profundamente. Imagina una casa donde entra demasiado viento. No te enojas con el viento. No golpeas las paredes. Simplemente cierras una ventana, luego otra, y de pronto el silencio empieza a formarse. Así funciona el interior del alma. No luchas contra el viento, ajustas tu espacio. El alma también puede imaginar que recoge flores sueltas y las reúne en un solo ramo. Cada pensamiento disperso es un pétalo. Cuando los juntas suavemente, dejas de sentir dispersión. El alma se unifica, se ordena, se orienta. Profundizando en el paso 3. Oración de presencia. Este paso es el corazón del método. La oración de presencia es donde ocurre el encuentro. No es hablar, no es pedir, no es analizar, es simplemente estar. Teresa usa una frase que puede transformar la vida interior de cualquiera. Mira que Él te mira. Todo cambia cuando el alma aprende a mirarse a sí misma desde los ojos de Dios. La oración de presencia es una mirada recíproca. Tú miras a Dios dentro de ti, y Él te mira con ternura. No se necesitan palabras porque la presencia basta. Esta oración puede durar un momento o varios minutos. Puede expresarse con una frase corta o con un silencio reverente, pero siempre tiene la misma esencia. El alma se coloca ante Dios tal como es, sin máscaras, sin defensas, sin esfuerzo. Es aquí donde muchos experimentan la primera verdadera paz. No una paz de superficie, sino una paz profunda que nace del encuentro con una presencia viva. Profundizando en el paso 4. Entregar los pensamientos. Entregar los pensamientos es algo más que una metáfora bonita. Es un acto espiritual poderoso. El alma reconoce su límite. Reconoce que cargar todo sola la destruye. Reconoce que hay un punto donde la fuerza humana ya no alcanza, y en ese momento aparece Dios como Padre, no como juez.
La imagen del niño con la piedra es especialmente conmovedora. El niño no entiende el peso, solo sabe que le duele. Y cuando la coloca en manos del padre, el peso desaparece. Así ocurre con pensamientos que obsesionan, temores que paralizan, preocupaciones que consumen energía. Cuando el alma los ofrece, deja de sostenerlos, no porque desaparezcan de inmediato, sino porque dejan de ser suyos. El alma dice interiormente, Señor, esto te lo doy. No puedo con ello, pero tú sí. Ese acto es humildad pura, y la humildad atrae la gracia. Profundizando en el paso 5, perseverancia y ritmo. Este paso convierte todo lo anterior en un camino real. La perseverancia no es repetición mecánica, es fidelidad amorosa. No se trata de lograr perfección, sino de regresar una y otra vez. Teresa compara el alma con un huerto que Dios trabaja. El alma ofrece la tierra, Dios ofrece la lluvia y el sol. Pero el jardinero vuelve cada día. Retira malezas, observa brotes, cuida las hojas. Así es la vida interior. El alma vuelve cada día, a reconocer sin condena, a recogerse suavemente, a ponerse en presencia de Dios, a entregar lo que pesa, a permanecer fiel. Con este ritmo, algo comienza a florecer dentro, y lo notable es que muchas veces no se nota al principio. La semilla germina en silencio. Pero un día, sin saber exactamente cómo, el alma descubre que las tormentas no la arrastran como antes, que los pensamientos ya no tienen el mismo poder, que la presencia de Dios, antes tan lejana, ahora se siente cercana. Conclusión de la capítulo 3. Un camino completo. Estos 5 pasos no son piezas aisladas. Juntos forman un camino interior, un itinerario espiritual dinámico y vivo. Cada paso prepara al siguiente, y cada paso sostiene al anterior. Reconocer sin juzgar abre espacio para el recogimiento. El recogimiento dirige la atención hacia Dios. La oración de presencia establece el encuentro. La entrega libera. La perseverancia consolida. Así caminaba Teresa, y así invita a caminar a todo aquel que desea encontrar la paz en medio del ruido. Su método no promete magia, ni elimina la naturaleza humana, pero ofrece algo mayor, un camino hacia el centro del alma, donde habita Dios, y donde la tormenta no llega. Los frutos del método y la integración en la vida cotidiana. Después de haber recorrido en profundidad los 5 pasos del método teresiano, llegamos al momento más luminoso del camino: contemplar los frutos que esta práctica deja en el alma. Para Santa Teresa, el recogimiento interior no era simplemente un ejercicio de concentración o una forma de calmar la mente. Era un modo radical de vivir, un estilo de vida espiritual que transforma la percepción del mundo, la relación con uno mismo, con los demás y con Dios. Quien persevera en este método comienza a experimentar cambios silenciosos pero profundos, como semillas que germinan en tierra buena hasta convertirse en árboles frondosos. Teresa repetía que el alma no siempre nota su propio progreso, porque la gracia trabaja de manera delicada, sin imposición ni ruido. Pero los frutos aparecen, tarde o temprano, y se manifiestan en 5 grandes transformaciones interiores que ella misma vivió y enseñó. 1. Libertad frente a las tormentas interiores. El primer fruto es una libertad interior que no depende de las circunstancias externas. Antes, cualquier pensamiento perturbador podía arrebatar la paz. Bastaba una preocupación, un recuerdo doloroso o un juicio interno para despertar una tormenta, ansiedad, tensión, culpa, confusión. Pero después de practicar los 5 pasos, algo empieza a cambiar. El alma deja de ser arrastrada por el viento de cada pensamiento. Ya no se siente prisionera de los vaivenes mentales. Los pensamientos siguen apareciendo, porque esa es la naturaleza humana, pero dejan de gobernar. La persona descubre una nueva manera de situarse ante ellos. No desde el miedo,
ni desde el control, sino desde una serena distancia. Es como si hubiera encontrado un refugio interior donde la tormenta ya no puede entrar. Ese refugio es Cristo en el centro del alma. 2. Purificación de la memoria y de la imaginación. El segundo fruto es una purificación gradual de esas dos facultades que tanto influyen en la vida interior. La memoria y la imaginación. La memoria, que guarda heridas antiguas, errores, culpas y temores. La imaginación, que proyecta escenarios inquietantes, hipótesis negativas, exageraciones de miedo. Con el recogimiento interior, estas dos facultades comienzan a ordenarse. La memoria deja de arrastrarte hacia lo que te hirió, porque la presencia de Dios suaviza su tono. La imaginación deja de ser una fuente de angustia, porque el alma aprende a distinguir entre fantasía y realidad. Ambos espacios, memoria e imaginación, se iluminan poco a poco con una luz nueva que no viene de la mente, sino del corazón unido a Dios. No se trata de olvidar, sino de sanar. No se trata de dejar de imaginar, sino de imaginar desde la fe. 3. Una mirada contemplativa sobre la vida. El tercer fruto es una nueva manera de ver el mundo. Lo que antes parecía caótico o amenazante empieza a percibirse desde otra perspectiva. No desde el miedo, sino desde la confianza. La mirada contemplativa no es evasión ni fantasía. Es la capacidad de ver a Dios actuando silenciosamente en cada acontecimiento, incluso en los difíciles. La persona comienza a interpretar su vida desde un lugar más alto. Lo que antes era obstáculo, ahora se convierte en escuela. Lo que antes era motivo de irritación, ahora es una oportunidad para ejercitar la paciencia. Lo que antes parecía absurdo, ahora se entiende como parte de un plan misterioso. Es como si el alma recibiera nuevos ojos. Ojos que ven más profundo, más claro, más verdadero. 4. Paz en las relaciones humanas. El cuarto fruto es una transformación en la manera de relacionarse con los demás. El alma que vive en recogimiento ya no reacciona de inmediato, ni desde el ego. Ha aprendido a respirar, a detenerse, a mirar con los ojos de Cristo antes de responder. Así, las palabras hirientes ya no penetran con tanta fuerza. Las tensiones no desatan reacciones impulsivas. Los defectos ajenos se observan con compasión, no con juicio. Santa Teresa decía que un signo claro de progreso espiritual es la paz en las relaciones humanas. Cuando el alma puede mantener la serenidad, incluso en medio de conflictos, cuando es capaz de perdonar con rapidez, cuando sabe escuchar sin tensiones, cuando prefiere la caridad al orgullo. El recogimiento interior te enseña a vivir en el mundo sin perder el centro del alma. 5. Unión más profunda con Dios. El último fruto, el más hermoso y definitivo, es una unión cada vez más profunda con Dios. No una unión emocional ni pasajera, sino una intimidad que crece con los días y con la perseverancia. El alma comienza a sentir la presencia divina no como algo exterior, sino como algo que vive dentro de sí. Esta unión no es fruto de esfuerzos extremos, sino de la fidelidad constante al método. Reconocer, recogerse, orar, entregar, perseverar. Así, sin grandes gestos, sin experiencias espectaculares, el alma se acostumbra a vivir en diálogo silencioso con Dios. Teresa lo describe como andar con el Señor como con un amigo. Este es el fruto final, la meta secreta del método teresiano, que el alma y Dios vivan en un mismo ritmo, en un mismo latido, en una misma quietud. Integrar el método cada día, una espiritualidad concreta. Pero estos frutos no aparecen si la práctica se limita a momentos aislados. Teresa enseña que el recogimiento debe integrarse en los ritmos diarios. Por la mañana, centrar el alma. Al despertar, antes de que los pensamientos del día entren como visitantes ruidosos, el alma puede pronunciar una frase breve. Señor,
habita en mí hoy. Este primer acto interior establece la orientación del día. En el trabajo, microrecogimientos. Durante las tareas, bastan segundos. Una breve pausa interior. Un gesto de atención al centro del alma. Una respiración consciente acompañada de una frase sencilla. Jesús, confío. Esto mantiene la paz en medio de la actividad. En los conflictos, aplicar el método. Cuando surge tensión, antes de reaccionar, el alma puede recorrer rápidamente los pasos. Reconocer, recogerse, recordar la presencia, entregar, confiar. Así se evita que un momento difícil se convierta en una herida. Por la noche, cierre suave. Antes de dormir, un repaso sin dureza. ¿Qué pensamientos surgieron? ¿Dónde fui fiel al recogimiento? ¿Dónde necesito más gracia? Siempre terminar con una frase de descanso. En tus manos, Señor. Moradas interiores, gracia silenciosa y la invitación final al camino. Después de comprender los frutos del método y cómo integrarlos en la vida cotidiana, Santa Teresa nos invita a mirar más lejos, más hondo, más profundo. Su enseñanza no termina con un conjunto de técnicas espirituales. Ella abre ante nosotros un horizonte místico, la vida interior como un viaje hacia el corazón de Dios. Un viaje que no se recorre en un día, sino en una existencia entera. Esta perspectiva es fundamental para entender por qué el método teresiano no es una práctica de moda ni una simple herramienta para calmar la ansiedad. Es una ruta espiritual que atraviesa toda la estructura del alma humana. 3. La vida como camino hacia las moradas interiores. Uno de los aportes más impresionantes de Santa Teresa es su visión del alma como un castillo interior con múltiples moradas. No se trata de una imagen poética para adornar su obra. Es en realidad un mapa psicológico y espiritual de enorme profundidad. Teresa dice que la mayoría de las personas viven en las primeras moradas, donde abundan reptiles, alimañas, ruido y distracciones. Este es el terreno donde reina la dispersión mental y donde los pensamientos perturbadores parecen tener poder absoluto. Aquí es donde el alma experimenta la sensación de no controlar nada, de ser arrastrada por la inquietud, pero el camino no termina ahí. A medida que el alma practica el recogimiento, reconocer sin condena, recogerse suave, orar en presencia, entregar, perseverar, empieza a moverse hacia moradas más profundas. No cambia de golpe. No es un desplazamiento repentino, sino una transformación gradual, como la transición de la noche al amanecer. En moradas más interiores, el alma ya no vive desde la superficie, sino desde el centro. El ruido no desaparece del todo, pero ya no gobierna. Es como si el alma fuera aprendiendo a cerrar despacio las puertas exteriores y a abrir las interiores. Allí, en esa intimidad profunda, se experimenta un silencio que no es vacío, sino plenitud. Teresa explica que estas moradas no son estados psicológicos, sino grados de intimidad con Dios. Cuanto más entra el alma, más claro se hace el rostro del Señor dentro de ella. 4. El imán silencioso de la gracia. Todo este camino tiene un secreto. No depende exclusivamente del esfuerzo humano. El alma hace su parte, sí. Se esfuerza en practicar el método, en mantener la fidelidad diaria, en regresar cada vez que la dispersión la arrastra. Pero Teresa insiste una y otra vez en que el movimiento más importante es obra de la gracia divina. Ella describe la gracia como un imán interior. El alma, al recogerse, se vuelve sensible a ese imán. A veces no se siente nada. A veces parece que no ocurre ningún progreso. Pero silenciosamente, Dios va atrayendo el alma hacia él. Es como una corriente suave, casi imperceptible, que la va llevando hacia las moradas interiores sin que ella se dé cuenta. Esta gracia se manifiesta de muchas maneras. En una paz inesperada en medio de una preocupación,
en un impulso repentino de perdón, en un deseo interior de silencio y oración, en una sensación de compañía en momentos de soledad. Nada de eso es casualidad. Son signos de que el imán divino está actuando. Teresa asegura que cuando el alma persevera en la práctica del recogimiento, incluso en días secos o difíciles, la gracia trabaja más profundamente. Es en la aridez donde la fe se purifica. Es en la constancia donde la unión se fortalece. Y llega un momento, a veces después de meses, a veces después de años, en que el alma comienza a sentir una cercanía real con Dios. No una emoción pasajera, sino una compañía estable. Es como vivir con un fuego secreto dentro del pecho. 5. Invitación a la comunidad. Caminar juntos. Santa Teresa no quería que sus enseñanzas se quedaran aisladas en un libro. Ella soñaba con comunidades de almas que se acompañaran mutuamente en la búsqueda de Dios. Soñaba con un pueblo espiritual que compartiera el camino del recogimiento, de la oración interior, de la unión con el Señor. Por eso, siguiendo el espíritu de su enseñanza, este canal se convierte en un espacio para caminar juntos. No es solo un lugar para escuchar reflexiones, sino para formar una comunidad de búsqueda, de silencio, de crecimiento y de fe. Si este video ha tocado tu corazón, si has visto reflejada en estas palabras tu propia lucha interior, si has sentido que este camino podría ayudarte a vivir con más paz, más claridad, más cercanía con Dios, entonces te invito de corazón a unirte a esta familia espiritual. Suscríbete a Misterios de la Oración. Aquí profundizamos cada semana en los grandes maestros de la vida interior. Santa Teresa, San Juan de la Cruz, San Francisco de Sales, Fray Luis de Granada y muchos otros. Cada reflexión es una pequeña luz para tu camino, una chispa para tu oración, una semilla para tu silencio. Activa las notificaciones. Así no te pierdes ninguno de los nuevos videos que irán formando este itinerario interior. Comparte este video. Tal vez tú no lo sepas, pero alguien cercano a ti está viviendo una tormenta interior. Y una palabra, un mensaje, un gesto de compartir puede convertirse en un puente hacia la paz. Apoya a este canal con tu presencia. Cada suscripción, cada comentario, cada corazón ayuda a que sigamos llevando esta enseñanza a más almas que necesitan un refugio. 6. Bendición final. Un envío hacia la paz interior. Y ahora, querido hermano, querida hermana que has llegado hasta aquí, recibe esta última palabra que nace del corazón de la tradición teresiana. Que el silencio interior sea tu morada. Que la presencia de Cristo sea tu centro. Que cada pensamiento perturbador se transforme en un puente hacia Dios. Que tu alma camine, sin miedo, hacia las moradas más profundas del castillo interior. Que la gracia te sostenga, incluso cuando no la sientas. Y que la paz que el mundo no puede dar, habite en tu corazón, hoy y siempre. En el nombre del Señor que vive dentro de ti, te envío esta bendición de luz y recogimiento. Nos vemos en Misterios de la Oración. Sigamos caminando juntos hacia la unión más profunda con Dios.